La Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias de la Educación, la Cátedra de Evaluación Educativa, les da la cordial bienvenida a la grabación de este recurso, el recurso número 4 para la asignatura Evaluación para Administradores Educativos. Como siempre, pues es importante el conocer que debemos aplicar las normas de etiqueta. En caso de alguna participación, activan su micrófono. Recordar mantener durante el desarrollo de esta grabación la cámara apagada. Es importante recordar también que en caso de consultas específicas vamos a realizarlo al final de la tutoría con demasiado gusto, especialmente de los trabajos que hay que realizar. Pues vamos a hablar de lo que son herramientas tecnológicas, su importancia, los sistemas de gestión, las aplicaciones móviles, las herramientas de retroalimentación, las plataformas de evaluación en línea y la explicación de la tarea. Voy a iniciar con la parte del trabajo final que deben realizar. Voy a empezar al revés el día de hoy. Vamos a explicar los trabajos que deben realizar bajo las dos modalidades. La modalidad de los estudiantes que están en la plataforma conmigo y los que reciben únicamente a través de los medios asincrónicos por correo electrónico. El trabajo de esta semana, para los que están en la plataforma conmigo, se divide en dos. En la primera semana van a hacer el aporte de una infografía, donde van a establecer la importancia del uso de las tecnologías de información en procesos de evaluación educativa. Van a presentar en el foro la infografía de los otros, van a participar, perdón, en el foro, comentando la infografía de otros compañeros con las siguientes preguntas puntuales de acuerdo a los recursos estudiados. ¿Cuáles herramientas y aplicaciones tecnológicas recomienda para potenciar la evaluación educativa de los centros educativos? ¿Por qué y cuáles desafíos del contexto actual en los centros educativos limitan el uso de avances tecnológicos en procesos de evaluación educativa? En la segunda semana van a comentar acerca de los argumentos que fundamenten el uso eficiente de la herramienta tecnológica en las estadísticas de la evaluación educativa, de acuerdo con el rol de la persona directora, y cómo se logra incorporar los avances tecnológicos al proceso de evaluación institucional en la gestión de centros educativos. En resumen, van a realizar una infografía en la cual van a establecer los conocimientos que les permitieron reflexionar sobre la importancia del uso de las TIC. Van a participar en el foro en el cual van a presentar la infografía y van a responder en semana 1 las primeras 2 preguntas y en semana 2 las otras 2 preguntas. Aquí van a añadir un nuevo tema de debate, subir la infografía, participar 2 veces, una en semana A, una en semana B, y también van a replicar en 2 ocasiones a 2 compañeros que hayan escogido, una en semana A y una en semana B. Entonces, en total, cada uno de ustedes va a realizar 4 posteos. El primero, presentando la infografía, perdón, 5 posteos. En el primero presentan la infografía, en el segundo responden las primeras 2 preguntas, en el tercero responden las otras 2 preguntas, el cuarto posteo es comentarle a un estudiante de una de las infografías, perdón, comentarle la participación de alguno de sus compañeros, y en la semana 2 comentarle otra participación de las preguntas finales a un compañero. Ya saben que eso se realiza en el foro respectivo. Es importante revisar las normas de comunicación, redacción, el uso de mayúsculas, las normas de etiqueta en general, utilizar citas bibliográficas y aquellos trabajos que se presenten textuales sin su citación respectiva, pues obviamente no se van a
tomar en cuenta como parte de su calificación. Una vez terminado el foro, se les va a evaluar por uso de la rúbrica. Recordar que si tienen consultas con todos los medios que se les han comunicado. En la modalidad B, que son los que están desarrollando el trabajo de forma 100% virtual, sin intervención de la plataforma Educa1, lo que deben hacer es un ensayo. Entonces, van a hacer una portada con todos los datos que identifiquen el trabajo. El nombre de la universidad, código, nombre de la actividad, nombre de la persona docente, nombre de las personas estudiantes que elaboran el trabajo y el número de cuatrimestre. Utilizan Arial 2, espacio interlínea 1.5, la tarea la envían mediante correo electrónico en formato PDF, con el objetivo de reconocer la importancia del liderazgo de las personas directoras en la gestión de centros educativos para el desarrollo de procesos de transformación y cambio, dando uso idóneo de las tecnologías al servicio de la mejora continua, van a elaborar un ensayo en el cual debe contener una introducción, un desarrollo y la conclusión. En la introducción van a invitar al lector a conocer la importancia de por qué hay que incorporar las tecnologías en la mejora de un centro educativo. Durante el desarrollo van a responder qué conoce acerca de las herramientas y aplicaciones tecnológicas que se pueden utilizar en la evaluación educativa. ¿Cuáles son los desafíos del contexto actual? Y refiérase a 3 aspectos el rol de la persona directora en el uso eficiente de las herramientas tecnológicas. Para ello, van a fundamentar con 3 razones cómo se logra incorporar los avances tecnológicos al quehacer de la gestión educativa. Por último, en la conclusión van a hablar 3 aspectos positivos acerca del uso de las tecnologías por parte del gestor administrativo y cómo podría beneficiar ese uso de herramientas en el liderazgo de la persona directora. Retomar el uso de citas bibliográficas, el uso de forma correcta las referencias según el formato APA, revisar aquellos archivos antes de su entrega, comprobando que estén completos, hacer el envío según se les indicó previamente a través del correo electrónico y obviamente ya sabemos que debemos evitar el plagio. Y ante cualquier consulta por el medio respectivo del correo estudiantil. Con respecto al temita de hoy, el uso de la tecnología en la administración educativa, vamos a acordarnos principalmente que vivimos en una era digital y que como parte de esa era digital, el uso constante de herramientas tecnológicas en la evaluación educativa se ha vuelto cada vez más común y más relevante. Estas herramientas ofrecen una serie de ventajas y beneficios. Obviamente, principalmente pensamos en un beneficio para la persona estudiante, pero también van a presentar un beneficio para la persona docente y para la institución general. La evaluación educativa, recordemos que es un componente fundamental en el proceso de aprendizaje. A través de esta, los profesores pueden medir el progreso de los estudiantes, identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas sobre la instrucción. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que las herramientas tecnológicas pueden ser de gran ayuda porque nos pueden permitir distintas formas de evaluar y recopilar datos. ¿Por qué? Porque aquí podemos analizar cuál es la importancia de las herramientas tecnológicas en la evaluación educativa. Y esas herramientas tecnológicas han revolucionado las formas en las que evaluamos a los estudiantes. ¿Por qué? Porque permiten una evaluación más rápida y eficiente, ofreciendo retroalimentación inmediata, facilitando la personalización de la evaluación y permite recopilar y analizar datos de manera más precisa. Y para el gestor educativo también. ¿Por qué? Porque
nos podría ayudar como un canal de comunicación, primero que todo. Nos podría ayudar a transmitir o el enviar a los padres de familia o a otros miembros de la comunidad educativa herramientas para su análisis, herramientas o, por ejemplo, un cuestionario que en el mismo sistema que realizamos a través de la computadora, pues obviamente después este ya está digitalizado, ya está con tablas resumen y hasta con gráficos que nos podría permitir analizar la realidad de nuestro centro educativo. El uso de esas herramientas tecnológicas puede fomentar un mayor nivel de participación y motivación por parte de todos aquellos miembros de la comunidad educativa que miembros de la comunidad educativa que formen parte de esa herramienta. Entonces, hay diferentes tipos de herramientas que podemos utilizar. Estarían, por ejemplo, los sistemas de gestión de aprendizaje, que son aquellas plataformas en línea que permiten a los profesores crear y administrar evaluaciones y realizar un seguimiento de un proceso de aprendizaje con los estudiantes. Podemos encontrar también aplicaciones móviles que son diseñadas para una evaluación educativa que permiten a los estudiantes realizar evaluaciones a través del uso de sus dispositivos móviles. Podemos hablar de herramientas de retroalimentación en línea que permiten a los docentes proporcionar retroalimentación a los estudiantes de una manera rápida y eficiente. Y por último, hay plataformas de evaluación en línea. Y esas plataformas de evaluación en línea lo que permiten es que cada uno de los docentes administren evaluaciones en diferentes formatos. Entonces, en esas plataformas de evaluación en línea puedo crear cuestionarios, puedo crear exámenes, puedo crear proyectos y recopilar datos de una forma automatizada. En esos sectores o instituciones o comunidades en las que hay un nivel alto de el uso de tecnología educativa o buena conexión de Internet por parte de los padres de familia. Podríamos pensar que estas herramientas en situaciones como las que pasó hace 2 semanas, que tuvimos que enviar a los chicos casi 2 semanas enteras al hogar por la situación climática, podríamos pensar que son funcionales. Y devolvémonos a un paso más anterior, cuando fue pandemia y tuvieron que suspenderse las clases mes y medio. Estas herramientas en los sectores en los que haya muy buena conectividad y facilidad para que los estudiantes puedan conectarse, pues nos brindarían posibles soluciones de mejora. Y entonces, al utilizar esas herramientas, podemos encontrar beneficios y desafíos o riesgos para los centros educativos en que se estén utilizando. Entonces, podríamos hablar, por ejemplo, que un beneficio es la retroalimentación inmediata. ¿Por qué? Porque las herramientas tecnológicas permiten ofrecer retroalimentación a los estudiantes. Esto les va a ayudar a comprender cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y también a mejorar su aprendizaje. Cuenta con el beneficio de que son personalizadas, ya que permite adaptar esa evaluación a aquellas necesidades individuales que tiene cada uno de nuestros estudiantes en un centro educativo. Entonces, en otras palabras, está funcionando como una inclusión, como un sistema igualitario, al facilitar la personalización de un proceso educativo.
Otro beneficio es que permite la recopilación y el análisis de datos. ¿Por qué? Porque esto lo hace de una manera más precisa y eficiente. Brinda a los docentes, a los administrativos, información que es valiosa sobre el progreso del estudiante, el estado del estudiante, el estado del centro educativo, la proyección que establece el estudiante, perdón, la institución hacia ese centro educativo. Y otro beneficio más podría estar en lo que es la motivación y la participación. ¿Por qué? Porque puede aumentarse esta en cada uno de los estudiantes, ya que ofrece una posible experiencia de evaluación de una forma más interactiva, de una forma más atractiva. Y es que ¿qué estudiante no ama la tecnología? Cuando vamos en la calle, cuando vamos en el bus, cuando estamos en los recesos, ver a la cantidad de estudiantes que están conectados a un dispositivo electrónico que les llama la atención. Imaginen lo que es atrapar esas situaciones tecnológicas a la realidad en la que se está sobrellevando. Y si un estudiante ama la tecnología, si lo vemos jugando juegos de trivias, por ejemplo, y podemos utilizar nosotros una aplicación de trivias en el proceso educativo, podría ser exactamente lo mismo que hacerles unas preguntas directas. Pero al hacerla en juego, al que tal vez tenga puntaje, al que vaya coleccionando logros, pues obviamente eso le va a motivar y lo va a invitar a realizar un proceso. Y esas preguntas, pues obviamente con otro sentido, con un sentido educativo, pues va a fomentar el aprendizaje. Siempre les he recalcado el principio básico de nuestro proceso de transformación curricular, donde una de las dimensiones es que debemos utilizar la tecnología para trabajar ese proceso de mediación pedagógica. Pero yéndonos al otro lado, también vamos a encontrar ciertos desafíos. Esos desafíos y consideraciones que vamos a analizar cuando utilizamos herramientas tecnológicas y especialmente en el campo de una evaluación educativa. ¿Por qué? Porque a pesar de ese montón de beneficios donde se ofrecen las herramientas tecnológicas como algo efectivo en la evaluación educativa, también hay que considerar que presentan desafíos, aspectos importantes que se deben tomar en cuenta y que forman parte de ese proceso de utilización de esas herramientas. Y entonces podríamos pensar, por ejemplo, en la validación y en la confiabilidad. ¿Por qué? Porque es importante establecer que las evaluaciones utilizando o hechas usando herramientas tecnológicas deben ser válidas para que tengan y confiables para que cumplan ese criterio que nos exige la evaluación. Ahí hablamos de garantizar que las preguntas, que las tareas que realicemos por estos medios sean apropiadas y que nos den la posibilidad de que nos den resultados que sean precisos. Esas herramientas tecnológicas deben proteger la privacidad de los datos que establecen los estudiantes. Su información sensible debe ser una herramienta que sea segura. Y en este momento donde lo analizamos en las primeras tutorías, el uso de la tecnología tiene como desafío el fin que le da al ser humano. Pues cuando hablamos de que la mayoría
de nuestros estudiantes son menores de edad, debemos tomar como desafío cómo garantizamos el uso de una herramienta que sea privada y que le dé seguridad a nuestros estudiantes. Y obviamente el principal desafío que tiene el uso de la tecnología es el acceso. ¿Por qué? Porque devolvámonos nuevamente al proceso de pandemia. Recuerden que existían 4 escenarios para ese proceso de adquisición del conocimiento. El adolescente que no tenía herramienta tecnológica, el que tenía herramienta tecnológica, pero no tenía internet, el que tenía internet, pero no tenía herramienta tecnológica, y el que tenía las dos. Y esa fue una de las principales razones por qué la segunda suspensión no se dieron clases, porque no existía un sistema de acceso equitativo a nivel nacional. No todos los estudiantes podrían disfrutar de esas herramientas. Entonces se convirtió la tecnología en una brecha digital y donde debemos garantizar, pues obviamente, la equidad. El uso de esas herramientas tecnológicas en la evaluación ofrece una serie de ventajas y beneficios. Permiten una evaluación más rápida, más eficiente, precisa. Permite que le podamos dar o brindar retroalimentación inmediata. Facilita la personalización de un proceso de aprendizaje. Pero sobre todo, recordemos que va a fomentar la motivación y la participación de los estudiantes. Pero recordemos que es importante analizar los desafíos como la validación, la confiabilidad que se habló, la privacidad, la seguridad, pero sobre todo, cómo le brindamos un acceso que sea de tipo equitativo a las personas estudiantes. A las personas estudiantes. ¿Por qué? Porque podemos analizar cuáles son esas herramientas tecnológicas que más son utilizadas en la evaluación educativa. Y ahí vamos a hablar de los sistemas de gestión de aprendizaje, aplicaciones móviles, las herramientas que son de retroalimentación, las plataformas en línea, que nos ofrecen ventajas en comparación con los métodos tradicionales de evaluación. Nos permiten retroalimentar, personalizar, recopilar, analizar datos de una forma más precisa, una mayor participación estudiantil. La validez y la confiabilidad la aseguramos cuando utilizamos herramientas tecnológicas, pues garantizando que las preguntas sean las apropiadas. Y con respecto a las herramientas tecnológicas, en cuanto a la privacidad y la seguridad, pues podríamos encriptar los datos, brindar un acceso restringido, es decir, cumpliendo las leyes y regulaciones de la Ley de Protección de Datos. Entonces, si nos ponemos a analizar cuáles son ejemplos de herramientas tecnológicas utilizadas en la evaluación educativa que han transformado la manera en la que se mide el aprendizaje de los estudiantes, mejorando tanto la eficacia como la precisión en los datos que tenemos que recopilar, en los datos que tenemos que analizar, podríamos mencionar
estos 10 ejemplos que están por acá. Algunos para estudiantes, algunos para docentes, algunos para directores. Y entonces, una plataforma de evaluación en línea, ¿qué podríamos utilizar? De las aplicaciones que están por ahí en la web y que son de fácil uso y fácil acceso. Puede hacer un cuestionario, una encuesta, un examen con facilidad y que nos permita recopilar las respuestas en tiempo real. Entonces, ¿qué podríamos mencionar, por ejemplo, ahí? Google Forms, Microsoft Forms para los que tienen cuenta en Microsoft y Typeform. Estas herramientas bien utilizadas nos permitirían realizar perfectamente cuestionarios. También hay plataformas que nos permiten realizar unas evaluaciones de tipo interactivo mediante juegos, con preguntas en línea, donde los estudiantes toman su dispositivo móvil y de forma lúdica van analizando cada pregunta, brindan su respuesta y entonces ahí hay un compromiso y una motivación al aprendizaje. Aquí hablamos que podemos utilizar herramientas como Kahoot, como Quizzes o Quizlet, que nos brindarían juegos interactivos para que los estudiantes puedan disfrutar de ese proceso educativo. Tenemos sistemas de gestión de aprendizaje. Entonces, son plataformas donde encontramos herramientas evaluativas en un entorno de aprendizaje. Entonces, aquí, ¿qué pueden hacer los docentes? Pruebas, tareas, foros de discusión y que los estudiantes puedan accesar a cada una de ellas. Una la utilizamos con los estudiantes aquí en la UNED, la plataforma Moodle. Hay otra que se llama Canva o Blackboard. Hay herramientas de retroalimentación automatizada que nos brindan, por ejemplo, el análisis de los trabajos. Yo quiero ingresar mi trabajo y ver cómo lo ven a nivel de seguridad en cuanto a la información que yo estoy posteando. Y aquí encontramos, por ejemplo, el famoso Turnitin, donde detectamos el plagio y se evalúa la originalidad de los trabajos. Y también cuando utilizamos esa herramienta, pues nos da una pequeña retroalimentación sobre el contenido. Tenemos, por ejemplo, GradMe, que es una herramienta que ayuda a mejorar la calidad del lenguaje escrito. ¿Cómo? Dando una retroalimentación automatizada sobre cómo lo redacté, cómo es el formato de esa oración y el estilo que estoy utilizando. Las aplicaciones de evaluación del desempeño, podemos hablar, por ejemplo, de CISAO. CISAO es una herramienta que se puede documentar mediante distintos medios, como por ejemplo agregar fotos, videos, audios y hacer evaluaciones continuas. O Padlet, que permite a los estudiantes crear y compartir contenido de una forma colaborativa a través de una pregunta generadora. Podemos realizar análisis de datos como Big Data y AI. Y entonces, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Socrative o Smart Sparrow,
donde mediante el uso de la inteligencia artificial analizan las respuestas que dan los estudiantes. Me van a permitir identificar cuál es su patrón de aprendizaje y también ofrecer evaluaciones que van a ser adaptativas, generando informes detallados para que los docentes vayan tomándolo en cuenta en la personalización de su proceso de mediación pedagógica. Hay aplicaciones móviles de evaluación, que son herramientas que utilizan por lo general códigos de tipo QR. Y con esos códigos QR, pues obviamente vamos a obtener información en tiempo real. Y aquí la ventaja es que los docentes tienen la información rápida. Hay portafolios digitales. Por ejemplo, los realizamos mucho a nivel de UNED. Por ejemplo, el más usado es Google Sites, donde ustedes crean un portafolio de forma digital que muestre el progreso a lo largo del tiempo. Este tipo de evaluación es útil para medir habilidades y competencias más allá de lo académico. Fomenta paralelamente la creatividad y obviamente como estamos produciendo el pensamiento crítico. Hay herramientas para analizar la participación a nivel de clase que permiten hacer preguntas en tiempo real y analizar cuál es la participación que brinda ese estudiante. Y también generar reportes. ¿Para qué? Para que el docente analice su quehacer, para que permita ajustar las estrategias que realiza en su labor pedagógica, según los resultados que le acaba de brindar la herramienta de los estudiantes que participaron en ese proceso. Podemos realizar evaluaciones de tipo lúdicas, creando sistemas de recompensas, juegos con sistemas de recompensas basado en puntos, basado en retos. Y aquí que evaluamos aquellas habilidades que son cognitivas y creativas durante el desarrollo de una actividad en un entorno de aprendizaje. ¿Y qué característica va a tener ese entorno de aprendizaje tecnológico? Pues va a ser un entorno interactivo y un entorno colaborativo. Por último, vamos a encontrar entornos virtuales de simulación y práctica, donde hay herramientas que permiten que haya una evaluación de competencias de manera científica. Podemos encontrar técnicas, podemos encontrar en esos laboratorios virtuales de simulación, por ejemplo, un laboratorio de química que le permita a los estudiantes, en este caso los laboratorios de química, poder hacer mezclas de sustancias sin ningún riesgo y que nos permitan ver la simulación de algo que es real, de algo que podría estar ocurriendo en ese momento. Y entonces, estas 10 herramientas nos brindan beneficios. ¿Por qué? Porque los sistemas pueden adaptarse al ritmo y a la necesidad de cada estudiante. Eso nos va a dar una evaluación que considero va a ser más justa, más precisa. ¿Qué estamos haciendo? Personalizando el aprendizaje. Estamos personalizando el aprendizaje. Accesibilidad.
y flexibilidad cuando los estudiantes, independientemente del lugar donde se encuentren en ese momento, puedan desarrollar o acceder a ellos, a estos recursos. ¿Qué fomentamos ahí? La inclusión. Hay procesos de retroalimentación inmediata, donde esas herramientas nos dan resultados instantáneos y le va a permitir al estudiante, primero que todo, conocerse y saber qué domina. Pero al docente, como es todo fin de todo proceso evaluativo, ajustar su enfoque educativo de una forma continua. Y por último, nos permite analizar los datos. ¿Por qué? Porque es una plataforma en la que ingresa mucha información. Nos permite identificar patrones y ver aquellas áreas de mejora. Entonces, estas herramientas tecnológicas no solo me van a facilitar un proceso de medición del aprendizaje, sino también buscar la mejora de la experiencia educativa, que sea una forma integral a través de los datos que me presentó, que fueron datos valiosos para poder personalizar y optimizar mis estrategias de enseñanza. Entonces, ¿qué va a hacer la persona directora? ¿Cuál es su función? Y es que la persona directora en el contexto de evaluación es una pieza fundamental. ¿Por qué? Porque permite garantizar que estas herramientas tecnológicas y las herramientas estadísticas que se utilizan en su labor administrativa sean utilizadas de manera eficiente para un proceso de enseñanza. Ese rol que estamos ahí estableciendo no solo va a implicar una sana toma de decisiones, no solo va a implicar cuáles son las estrategias que se están dando, permite gestionar recursos, por ejemplo, para capacitar al personal docente, para promover así una cultura de evaluación que utilice la tecnología y que se beneficie los datos. Pero ¿cómo se va a beneficiar? Si los utilizo para reflexionar y para construir. Entonces, un rol que debe tener una persona directora es ser gestor y supervisor. ¿Por qué? Porque él va a investigar, seleccionar, promover en su centro educativo el uso de las plataformas tecnológicas que sean accesibles a toda la comunidad educativa, que sean fáciles de usar y que respondan a los objetivos educativos que se están estableciendo en el centro educativo. Esas plataformas de gestión de aprendizaje, esas herramientas para la creación de evaluaciones y la aplicación del análisis de datos. Debe evaluar qué tan funcionales son, qué beneficio le está dando al estudiante, qué provecho está tomando la persona educadora y así asegurar el acceso y la formación continua. ¿Por qué? Porque ese acceso que yo estoy asegurando es clave para garantizar que tanto el profesorado que tanto el profesorado
como los estudiantes puedan ingresar a ella, reciban la formación continua sobre cómo utilizarlo. Entonces, ¿qué tendría que buscar el director, el administrador educativo? Esos espacios de talleres, de tutorías, de cursos, sobre cómo utilizar esas herramientas, sobre cómo crear exámenes en línea, por ejemplo, cómo obtener los datos que me brindó esa evaluación. Y no solo en realizar exámenes, sino cualquier otra aplicación que le permita a la persona docente mejorar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque hay que integrar la tecnología al currículo, fomentar por parte del director una integración coherente de las herramientas tecnológicas, alineándolos con los aprendizajes esperados, pedagógicos, que nos brindan a nivel macro para el desarrollo de cada uno de los niveles educativos. Asegurar que ese uso de herramientas, pues obviamente, no se dé de forma aislada. ¿Por qué? Porque el uso eficiente de los datos estadísticos, de esa información que se está presentando, desempeñan un papel clave en la evaluación educativa. Proporcionan datos que son cuantitativos que permiten tomar decisiones. Y ese es uno de los fines de la evaluación, recuerden. Recopilar información para establecer juicios de valor y realizar una sana toma de decisiones. Y aquí vamos a analizar los datos de la evaluación, porque recordemos que hay herramientas para analizar datos, para identificar o interpretar aquellos resultados de cada una de las evaluaciones que realizan los estudiantes. Y esos datos me van a establecer tendencias, me van a establecer patrones, pero sobre todo y lo más importante, áreas de mejora. Y ahí, con esa evidencia, ¿qué hace el director? ¿Qué hace el educador? Tomar decisiones. Va a fomentar una evaluación formativa continua, utilizando herramientas tecnológicas para recolectar datos de una forma continua. ¿A través de qué? Por ejemplo, de evaluaciones formativas que me van a ayudar a identificar aquellas necesidades. Necesidades que vamos a encontrar de forma temprana, de forma oportuna. ¿Y la toma de decisiones en qué va a ir enfocada? En ajustar las estrategias pedagógicas para mejorar esa necesidad. Permite desarrollar informes y procesos de retroalimentación. Los docentes son capaces de generar informes detallados sobre el proceso de los estudiantes utilizando herramientas tecnológicas. Y aquí no es hablar solo de calificaciones, sino de aquella información cualitativa, formativa, que se establece en el desempeño de la persona estudiante. ¿Y todo esto a qué va a llevar? A una sana, a una mejora en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque los datos que siempre vamos a obtener van a ser necesarios y no solo consta de una toma de decisiones estratégicas, sino también qué necesito para que esas decisiones que he tomado sean efectivas. Entonces, debemos hablar de, por ejemplo, la gestión de recursos. Debemos hablar de, el docente requiere capacitación. Y en tendencia, promover una cultura de evaluación que utilice la tecnología y los datos de manera reflexiva
y constructiva. Porque la persona directora tiene responsabilidad de seleccionar y evaluar herramientas tecnológicas adecuadas, donde investigue, seleccione, promueve el uso de plataformas tecnológicas que sean accesibles, que sean fáciles de utilizar, que la información sea continua, que forme parte del currículo. Y en la parte de monitorear, la persona directora tiene el papel crucial de asegurar que las herramientas tecnológicas y los métodos estadísticos se utilicen correctamente y contribuyan a mejorar, pues obviamente, la calidad educativa. Entonces, ese monitoreo debe llevar, primero que todo, a evaluar el impacto que tiene el uso de las herramientas tecnológicas. ¿Cómo benefician o qué aportan al rendimiento académico de los estudiantes? Puedo realizar una auditoría tecnológica. Puedo revisar los informes generados para asegurar que las herramientas estén alineadas con los aprendizajes esperados que demanda el Ministerio de Educación. Ahí también estoy asegurando la calidad de la información que se está brindando, supervisando que los datos sean precisos, completos y representativos del rendimiento de los estudiantes. Para evitar esas decisiones, pues obviamente basadas en información errónea, e información que tenga ciertos errorcitos por ahí. Y eso me va a llevar a cumplir una labor ética y a la privacidad de la información que se está estableciendo. ¿Por qué? Porque debemos como directores, como gestores, como administradores, como líderes institucionales, asegurar que se respeten las normas legales sobre la protección de datos y que la información que me esté ahí promoviendo, pues obviamente sea para el beneficio del estudiante. La conozca solo sus encargados, solo el docente, solo dirección. La persona directora debe fomentar una cultura escolar donde la evaluación no sea algo aislado, sino un proceso continuo, pero también colaborativo. Y cuando hablo de colaborativo, primero que todo entre docentes, porque utilizar las tecnologías y los datos para facilitar el trabajo colaborativo entre docentes permite compartir información para el desempeño de los estudiantes, permite compartir estrategias de evaluación, permite establecer y visualizar prácticas pedagógicas que le han funcionado a los distintos docentes. Nos conlleva una evaluación reflexiva sobre las prácticas de evaluación. Alentar a los docentes a analizar esos datos de evaluación no solo como un proceso de calificar, sino también mejorar sus métodos de enseñanza, personalizando el aprendizaje. Tiene que haber colaboración entre los estudiantes, tenemos que tener participación de las familias. ¿Y cuál es el primer paso? Pues proporcionar acceso a los resultados, a esa información de retroalimentación sana para mejorar el proceso educativo. ¿Y aquí qué voy a tener? Pues obviamente estudiantes activos en el propio proceso de aprendizaje.
Otra función del gestor administrativo, de ese director, es liderar el proceso de selección, implementar y evaluar herramientas tecnológicas que apoyen las evaluaciones educativas. Es parte de la gestión que tiene que realizar. Y entonces ese liderazgo que está generando le va a permitir seleccionar herramientas tecnológicas adecuadas. ¿Y cómo las selecciono? Pues evaluando las que tenemos. Seleccionar cuáles son más adecuadas a la realidad del centro educativo, a la comunidad en la que está inmersa la institución. Y si es necesario, buscar aquellas que ofrezcan soluciones de tipo efectivo para crear evaluaciones, que permitan analizar resultados, que me den seguimiento al trabajo de. Por ejemplo, una muy utilizada en este proceso es Moodle y lo realizamos con ustedes. Tiene que haber una capacitación constante del personal docente. Es fundamental que de parte de la gestión administrativa se impulse una cultura de formación continua. Esto me va a permitir asegurar que los docentes estén capacitados en el uso de las distintas herramientas tecnológicas, desde la creación de exámenes, actividades evaluativas, análisis de datos, interpretar de resultados. Pero estamos promoviendo la actualización en cuanto a las tecnologías, muy necesario para cumplir con la política educativa vigente y con la política curricular. Y por último, integrar la tecnología en la evaluación, asegurando que las herramientas que utilicemos sean de manera integral en todo el ciclo evaluativo, desde la planificación, el diseño de evaluaciones, retroalimentación, por ejemplo. Y como se habló a inicio, vamos a encontrar y poder realizar y desarrollar evaluaciones dinámicas, interactivas y accesibles. Y en la evaluación institucional, la aplicación y el análisis de cada uno de los criterios evaluativos, utilizar herramientas que sean de fácil manejo para toda la comunidad educativa, para el docente, para el estudiante, para el padre de familia, para las fuerzas vivas de la comunidad. Más ha estado analizándose que los datos que nos generen sean alimentar y nos permite una mejora continua del centro educativo. Porque a la parte administrativa nos va a encontrar que hay un uso eficiente de estadísticas, de los datos estadísticos que se están presentando, para tomar decisiones informadas y mejorar el papel de nuestro centro educativo. Vamos a recurrir a un análisis de datos. ¿A través de qué? De las evidencias que me dio cada una de las herramientas y los instrumentos que utilicé aplicando el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque el uso de esas herramientas, esas estadísticas me permiten a mí obtener información precisa sobre los criterios que estemos ahí analizando. Y que las distintas fuentes de información, por ejemplo, un padre de familia las pueda establecer fácilmente. El director va a tener en mano el análisis de los resultados de esas evaluaciones, identificar qué mejorar y qué necesita ajustes.
Después le vamos a dar el seguimiento, donde nos van a proporcionar datos detallados sobre cada uno de los aspectos que estamos analizando. Buscar cómo resolver las situaciones a tiempo. Identificar cuáles son los problemas institucionales y desarrollar estrategias de intervención. ¿Eso qué es? Una evaluación continua. Vamos a realizar evaluaciones formativas de esos procesos en todo momento. Buscar cómo ajustar la necesidad que me están presentando y tratar de solventarla de una forma pronta y oportuna. Y ese establecimiento de forma pronta y oportuna es cuando yo establezco una meta, ofreciendo una visión detallada del progreso y que estas puedan ser logradas a corto, mediano y largo plazo, pero que en algún momento permitan visualizar esos avances. Y otros aspectos generales que podemos tomar en cuenta para ello y para ir cerrando ya este resumen de la unidad 4 y recurso para realizar la tarea que se explicó al inicio de este recurso, es que siempre vamos a buscar la calidad educativa y que todo lo que haya ocurrido, todo lo que hayamos identificado, todo lo que se busque en un proceso de mejora, responda de una manera ética y eficaz, asegurando la calidad de los datos, por ejemplo, donde se garantice que los datos son precisos, son confiables, representan el sentir real del miembro de la comunidad educativa que nos brindó la información y me permiten analizar cuál va a ser ese procedimiento adecuado para recolectar los datos, para almacenar los datos. Y recordar algo que se ha mencionado durante todo el proceso, la privacidad de esta información. Esa calidad educativa va a necesitar de un monitoreo y evaluación del impacto del uso de la tecnología. Entonces, vamos a evaluar la efectividad de la herramienta que yo utilicé para obtener esos cuestionarios. Y por último, la ética en el uso de esos datos. Todo educador, todo gestor administrativo debe respetar los principios éticos en el uso de datos educativos. Es decir, que la información que ahí nos brinde cada papá, cada estudiante, cada docente, cada administrativo, no sean mal usados y proteja a todas estas personas en todas las fases del proceso de evaluación institucional. Hay que fomentar en el centro educativo la evaluación continua. Y lo mencionamos hace un rato, la evaluación de tipo colaborativo. ¿Por qué? Porque las herramientas tecnológicas, las herramientas que nos permitan utilizar o adquirir datos de tipo estadístico, es una responsabilidad individual del director, pero también de toda la cultura institucional. El director supervisa, el director busca el análisis de los resultados, identifica todo lo que hay que mejorar. Debemos buscar la promoción de una evaluación de tipo formativa que permita a todos obtener el progreso de la institución, de los estudiantes a lo largo de un año. Y que nos permita retroalimentación constante. Necesitamos colaboración entre docentes en las reuniones de personal que se realicen mes a mes, compartir resultados, compartir las estrategias que utilizaron, compartir aquellas técnicas de evaluación que sean efectivas, pensar como grupo,
en la mejora del centro educativo. Y involucrar a papás, involucrar a estudiantes, para que bajen información usando plataformas, usando aplicaciones. Pero eso que se da en estudiante, el progreso en el trabajo que se da en el ¿en qué? Porque cada herramienta que se esté utilizando siempre se va a pensar en evaluaciones adaptadas según la necesidad del niño. Podemos pensar en que las herramientas lleguen a las manos de todos. ¿Por qué? Ya para cerrar y reflexionemos. El papel de la persona directora es crucial. No solo pensando en el liderazgo que debe centrarse en la implementación, en este caso de uso de herramientas tecnológicas, sino también en la necesidad de que creemos una cultura de evaluación continua, colaborativa, que impulse la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de la institución. Porque recordar que como gestores administrativos, como cabezas de una institución, compartimos con niños, con adolescentes, con docentes, con padres de familia, que tienen sus necesidades, que tienen sus situaciones de problema, pero que muchos tal vez no saben cómo buscar ayuda. Y necesitamos a ese director clave, ese director que motive, que acompañe, y ese director con rasgos de humanidad. Porque ante todo siempre debemos pensar que el director no debe dejar de ser humano. Siempre debemos pensar que el director debe ser un buen ser humano. Por eso siempre pensemos que debemos pintar la vida con colores de humanidad. Así finaliza el resumen de esta unidad 4 del proceso de la asignatura Evaluación para Administradores Educativos, que brinda un vistazo a lo que deben realizar los estudiantes que están en plataforma, el resumen, perdón, la infografía y el foro que se les presenta, y los que estudian a través del correo electrónico, pues obviamente el ensayo que se explicó al inicio de este recurso. Si Dios quiere, mañana se les estará compartiendo la grabación de esta tutoría, de este recurso, y puedan visualizarlo y darle una repasadita a los primeros puntos del trabajo que está. Los atendió Alejandro Mora y fue un gusto. Mi saludo.